última clase, pero vamos a hacerlo así por cuestiones, como ya les dije, que exceden a nosotros y privarnos de tener esta última clase. Así que con la bendición y bueno, también con el permiso, porque así lo ha dado nuestro hermano Daniel, vamos a pasar el primero de los videos. Cuando termine el primero de los videos, se acuerdan que la clase va por el tema de los mormones, ¿sí? Así que cuando termine el primer video, pausamos ahí, preguntamos si alguien tiene alguna preguntita o algún comentario y después seguimos con lo siguiente. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, hermana Norma, si tienes allí, por favor, pasanos el primer video. No se está escuchando. Perdón, estábamos silenciados. Todavía no pasa nada. No, no se escucha. Estamos con volumen abierto. Ujú. Mm, Está todo el volumen de... A ver ahora. Mm. No, no sé si está la pestañita ahí del volumen, pero no, se Está ve que está todo, Daniel. activado. ¿Está activado? Sí. Sí, está todo el Ahí, volumen. a ver ahora. Sí, es que recién lo había activado y ahí, No, no se escucha. ¿no? Está en todo volumen. La computadora también. Mm. ¿No se escucha? No, no se escucha nada. No. No tenemos cómo. Están todos los volúmenes. Mm. A ver, cerralo, Norma, a ver y Sí. si yo lo saco porque yo lo tendría que tener también, ¿verdad? Y lo tenés también. Fíjate si tú lo puedes compartir. Ujú. Eso estaría en el grupo nuestro, ¿verdad? Sí, exacto. Es la lección 23. Sí. A ver. Sí, a ver si yo puedo. Ahora tengo que saber cómo compartir yo. ¿Viste dónde te Share. dice compartir la flechita? Tenés que Sí. abrir en otra Ahí. pantalla. Ahí está. Bien. Y tenés que. Ahí está. Díganme si se escucha. A ver. No, tampoco, Dani. No se oye. ¿No se escucha? No. Ustedes saben que yo sí lo escucho, ¿verdad? Sí, nosotros también lo escuchábamos. Pero para los demás no.
y Claro, sí, lo mismo que la nada. está el audio al máximo, tanto en Zoom como en el video. A ver, vamos a dejar de Podría ser compartir. descargándolo en la computadora, porque a veces, no sé si lo descargan en la computadora y de ahí lo pasa. Lo estoy descargando al primero. Bien. A ver qué me dice. A ver qué me dice. Reproduce el audio. En forma general, no. No, sí el video, pero no el audio. Y el Zoom está. A ver, vamos una vez más. Díganme si se escucha. ¿No se escucha? No, Dani, no se escucha. ¿Sí? ¿Hay quien está escuchando? ¿Alguien de la clase está pudiendo escuchar? Pedro Sí, Peña ok. dice que sí. No, no se No se escucha. escucha, ¿verdad? No, Bueno, estamos tratando, hermanos, de que se escuche, pero no estamos pudiendo. pudiendo. No, hermanos, no, ni bajándolo permite. Daniel, no. Estaba chequeando la configuración de Zoom y está todo activo como para que reproduzca tanto en audio como en video. No sé, se me ocurre que quizás como es un sistema cerrado, él lo comparte desde su sistema, que pudiera ser eso, Probablemente, sí, probablemente no. porque no nos marca ni, a mí al menos no nos marca acá como error ni nada, pero no reproduce audio. Subí al volumen, la configuración de audio del Zoom Sí, al sí, máximo, el video al máximo, la computadora al máximo, no, sí, yo tampoco. Y estuve hoy chequeando los probé controles míos también y no, no se y puede. no reproduce audio. Entonces, ponerlo en el grupo del CB Sí, y que cada uno intente. sí. Sí, hermanos, a ver, sí, lamentamos que no, no lo podamos pasar, No. porque no es algo que nosotros podemos manejarlo. Es un video que ya está en otra, en la plataforma personal del hermano, y él solamente nos compartió ahí, pero de manera personal sí lo podemos escuchar Sí. bien, pero a la hora de pasarlo a la plataforma esta de Zoom, no, no se escucha, y usted ve la Cada uno de los, imagen, pero claro, no se escucha. cuando lo compartimos, el que lo comparte lo escucha, pero no se proyecta el audio. Entonces, no sé qué, qué Sería pasarlo. sugieren. Y ponerlo en el eh, grupo. Hola, pasar los cuatro. Intentamos del celular. disculpen, una Sí, consulta. La charla está basada en la charla de otra persona, por lo que estoy entendiendo, ¿no? perdón, del, el profesor. del profesor, del hermano Daniel. Ok, o sea, ¿es un video en vivo o es un video grabado?
No, es un video grabado ya, hermano. Mm, ya, porque si no se puede escuchar, lo que quedaría sería compartir algunas experiencias o en su defecto ustedes puedan dar unas apreciaciones. Yo en la clase pasada había comentado que yo soy un ex mormón, así que podría ser interesante mi aporte, siempre y cuando puedan haber otras opciones, ¿no? En realidad yo quería compartirlo al final, pero me pongo a juicio de ustedes en realidad. Un momentito, hermanos. Vamos a ver si podemos pasarlo desde un celular. Vamos a ver. Estoy atento. Bien. Eh, a ver, hermano Rubber, si puede hacer algo usted desde el celular. Estoy intentando. Ujú. No puedo. No se puede. ¿No te deja No. compartir Bueno, lo que podemos hacer, Norma, es compartir. al grupo los videos? Sí, sí. Bien. Y bueno, apelamos a que cada uno pueda tomarse un tiempito eh, y escucharlos. Sí, hermana Estela, eso es lo que vamos a procurar hacer. Mandarlo al grupo y de ahí cada uno lo saca. No uno por uno porque no, va a ser una locura. Para eso está el grupo, así podemos aprovechar. Mano Marcelo, no sé si usted tiene alguna. Marcelo, no sé si te diste cuenta, nosotros no podemos, sí podemos pasar el video, pero no podemos escuchar el audio. Lo intentamos de varios lugares y no se está pudiendo hacer. Habría ella. Amor. Ahí está abierto. Ahí está, hermana Norma pasó al grupo. Sí, los estoy pasando de a uno porque no. Bien. Este, y bueno, no sé, hermano Pedro, si usted puede y Hermano, ¿le parece sí, si trato hermano. de compartirlo? A ver, voy a compartirlo ya, a ver si se escucha. ¿Se escucha? Sí, ¿Sí Sí, se ahí se escucha? escucha. Ah, ya. Sí, Si gusta, perfecto. yo lo puedo compartir. ¿Te parece?
Usted lo pasa al Ah, grupo, lo voy descargando y yo lo comparto. espectacular. Ahí ya hermana Perfecto. puso 3, así que hermano Juan, Víctor, has dado en el Ya, clavo. ya, ok. Pegaste, la Entonces pusiste en el voy ángulo. compartiendo y, y vamos a escuchar. Usted me Bien, dice, no sé, entonces empezamos con una... escuchamos la primera clase y después tomamos un tiempito breve para algún comentario. Cuando quieras, hermano. Adelante. Como ha sido la costumbre durante toda esta clase de sectas, hemos venido viendo cómo cada una de ellas tiene características para poder nombrarlas o clasificarlas de esta manera. Y claramente lo hacemos de una forma bíblico-céntrica. Porque les voy a decir algo, los mormones son altamente organizados. Se ven como un grupo muy serio, muy religioso. Pero aquí el punto no es si solamente es lo que nos parece, sino más bien si mantiene a Cristo en el centro y si permanecen en la verdad de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña a examinar, lo vimos en capítulos anteriores. En 1 Tesalonicenses, lo vuelvo a mencionar, 5:21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Y en 1 Juan 4:1 leemos, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que Dios no quiere que una persona entregue su mente a cualquier sistema humano sin compararlo previamente con la escritura. Y en el caso del mormonismo, la propia Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días enseña que su presidente es el profeta vidente y revelador y que es la única persona en la tierra autorizada para ejercer todas las llaves del sacerdocio. También enseña que su iglesia es la única iglesia verdadera y viviente, que posee verdades restauradas que no se hallan en ningún otro lugar y que tiene autoridad para ofrecer convenios y ordenanzas necesarios para la gloria más alta. Además, sus fuentes oficiales enseñan una deidad formada por seres distintos, que el Padre y el Hijo tienen cuerpos tangibles y que el ser humano llega a ser como Dios, que aceptan escrituras adicionales a la Biblia y que creen que Dios sigue revelando muchas cosas más. También ligan el acceso al templo y a ciertos privilegios a entrevistas de dignidad, también a sostener al presidente de la iglesia, pagar un diezmo íntegro y guardar otras normas. Muy bien. ¿Qué les parece si iniciamos con el liderazgo? Hermanos, la Biblia sí enseña que debe de haber pastores, ancianos y maestros. Dios para nada es un Dios de desorden, pero una cosa es tener liderazgo y otra muy distinta es colocar a un hombre en una posición tan alta que se vuelve casi el canal indispensable para la autoridad espiritual. En el Nuevo Testamento, la cabeza de la iglesia no es un profeta moderno, sino Cristo. Efesios 1:22 dice que Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y Colosenses 1:18 añade que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y eso es muy importante, estimado estudiante, porque la iglesia verdadera no vive dependiendo de un líder terrenal que tenga una autoridad exclusiva que nadie más posee, sino más bien de Cristo resucitado. Incluso cuando los apóstoles hablan, la gente tenía que examinar. Vemos en Hechos 17:11, los de Berea fueron elogiados porque, y literalmente así lo dice la escritura, escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo quiero que usted observe eso. No se les alabó por creer sin revisar absolutamente nada, sino más bien por revisar. Y primera de Timoteo 2:5 dice esto con muchísima más claridad. Dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermanos, cuando un sistema coloca a un hombre a un nivel tan alto de autoridad práctica, el peligro es que el corazón del miembro termine de- descansando más que en la escritura,
en una persona humana, más que en el Señor en una escritura humana nuevamente. Bíblicamente, hermanos, eso no es sano, porque la gloria de la dirección espiritual suprema, estimado estudiante, le pertenece a Cristo. Luego, ellos tienen un reclamo de exclusividad. El mormón enseña que es la única iglesia verdadera y viviente sobre la tierra, que hubo también una gran apostasía que hizo necesaria una restauración por medio de Joseph Smith. Pero, hermanos, cuando abrimos la Biblia, vemos que la salvación no está atada a una organización nacida muchos años después de los apóstoles, sino que más bien es única y exclusivamente a la persona de Jesucristo. Déjeme mostrárselo con la Biblia y usted lo tiene ahí en pantalla. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Seguimos. Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La pregunta entonces, hermanos, es esta. La puerta es Cristo y es una institución. Si la puerta es Cristo, hermanos, o más bien, es una institución la que dice ser la restauración única. Déjeme contestárselo. El Nuevo Testamento, hermanos, siempre apunta primero al Hijo. ¿Cómo lo sé? Porque está en la Escritura, 1 Corintios 3:11. Pablo nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento, lo vuelvo a leer, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Además, hermanos, Efesios 2:20 enseña que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso significa que el fundamento ya fue puesto. La fe no quedó suspendida esperando que siglos después apareciera una restauración total. Es más, Judas 3 dice que debemos de contender por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una vez dada. Eso significa que fue entregada de manera completa, no perdida por completo para luego poder ser reconstruida por otro movimiento posterior. No. Por eso es que, hermanos, cuando un grupo afirma que solo su sistema tiene una plenitud verdadera, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque puede empezar a mover la confianza del alma desde Cristo hacia una institución. También debemos de pensar en el control del pensamiento, que es algo que también los mormones hacen. Sus propias fuentes, hermanos, esto no es un invento mío, dicen que los miembros son animados a aprender y a hacer preguntas, pero al mismo tiempo sus entrevistas del templo, o sea, si ellos preguntan ahí en el templo, si la persona apoya o promueve enseñanzas contrarias a los de su movimiento o en contra del sistema de aprendizaje oficial, esa guía, entonces, hermanos, a ellos se les mueve como un conjunto que se llama The Covenant Path. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que dentro del camino de pactos, ellos tienen su propia estructura. Hermanos, vean, la Biblia, en cambio, no llama al creyente a apagar la mente, sino más bien a renovarla. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Filipenses 1:9-10 habla de crecer en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor. Hebreos 5:14 dice que los maduros tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Todo esto, hermanos, nos enseña que Dios quiere que sus hijos disciernen, no que sean seguidores ciegos de una máquina religiosa. Claro, que el cristiano no debe ser rebelde ni orgulloso, pero hermanos, sí debe de probar toda la enseñanza que está en la Escritura. Es decir, filtrarlo por medio de ella. Isaías 8:20 lo resume de la siguiente forma: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hermanos, cuando un sistema fija de antemano que lo que puede pensarse y convierten
la promoción de ideas distintas en una amenaza a la pertenencia plena, entonces el riesgo es que la persona no aprenda a descansar en la verdad de Dios, sino en los límites impuestos por hombres. Pero, hermanos, el problema se vuelve todavía más profundo porque estamos hablando de doctrina, estamos hablando de la verdad revelada. Y es que el mormonismo, hermanos, enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son seres distintos que forman la deidad, que el Padre y el Hijo tienen cuerpos tangibles y que los humanos pueden llegar a ser como Dios. También enseñan que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. Y junto con ella aceptan el libro del Mormón y otras revelaciones adicionales. Ahora bien, hermanos, la Biblia presenta a Dios de otra manera. Deuteronomio 6:4 dice, Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. Isaías 43:10 dice, antes de mí no fue tomado Dios, note que es con D minúscula, ni lo será después de mí. Isaías 44:6 dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Hermanos, estos versículos destruyen la idea de una cadena de exaltación donde otros pueden llegar a ser dioses por el mismo sentido. Hermanos, la Biblia enseña que Dios es espíritu. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, lo dice claramente. Es verdad, hermano, que el Hijo tomó cuerpo al encarnarse, pero no por eso debemos de imaginar al Padre como un ser corporal al estilo humano. Además, la meta del creyente no es llegar a ser un Dios, sino es llegar a ser conformado a la imagen moral y gloriosa de Cristo. Romanos 8:29 dice que fuimos predestinados para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Primera de Juan 3:2 dice que seremos semejantes a Él, no que llegaremos a convertirnos en dioses. Ser santos, glorificados y perfectos no es lo mismo que cruzar la línea entre criatura y creador. Esa línea, hermanos, en la Biblia nunca desaparece. Y hermanos, cuando hablamos de revelación escrita, también hay una diferencia enorme. El mormonismo, hermanos, destaca no solamente en la Biblia como tal, sino también en otros libros y en otra revelación continua. Sin embargo, 2 Timoteo 3, 16 al 17 dice, toda escritura es inspirada ¿por quién? Sí, por Dios. Con una finalidad, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura, hermanos, basta para equipar completamente. Judas 3, otra vez, habla de la fe dada a los santos. Apocalipsis 22, 18 al 19 cierra con una advertencia solemne de no añadir ni quitar. Hermanos, cuando un sistema empieza a mirar la Biblia como insuficiente en la práctica, porque necesita otros libros para explicar el plan completo de Dios, entonces ese grupo de personas ya no está descansando en la suficiencia de la palabra de Dios. Y el problema, hermanos, yo le voy a ser muy honesto, no es tener más libros, como algunos dicen, es que hay más libros. No, ese no es el problema en realidad. El problema es que al hacerlo, hermanos, se cambia la fuente de la autoridad suprema. Y si cambias la fuente de autoridad, hermanos, vamos a cambiar el evangelio también. Luego, hermanos, aparece una dependencia al sistema, ¿sí? Sus propias fuentes enseñan que ese movimiento tiene autoridad para ofrecer convenios y ordenanzas para la gloria más alta y vinculan el acceso al templo a entrevistas de dignidad para sostener a los líderes, diezmo completo y otras normas. Hermanos, bíblicamente eso es muy serio, porque la salvación de ninguna manera depende de pasar por la estructura terrenal para convenios controlados por una institución. ¿No me cree? Veamos Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y dice claramente, no por obras.
Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 10:19-22 enseña que por la sangre de Jesús tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Yo quiero que usted observe lo hermoso que es esto. El creyente tiene entrada por Cristo mismo. No necesita que una organización le abra la puerta celestial por medio de entrevistas y controles humanos. Claro, hermanos, la vida cristiana se sostiene por obediencia, santidad y disciplina. Todo eso lo tiene. Pero todo eso no nace de la salvación. Es decir, perdón, todo eso nace de la salvación, es algo posterior. No, de ninguna manera se crea un sistema donde la cercanía mayor a Dios dependa de la institución que administra, como podríamos decirlo, escalones de acceso. Por eso mismo, hermanos, es que la lealtad extrema a un sistema también debe de ser eliminada. Hermanos, este es un tema muy delicado, porque viendo el mormonismo, ellos sostienen que para poder sostener activamente al presidente de su movimiento y a los máximos líderes, para guardar los pactos del templo, para pagar tienen que pagar integralmente el diezmo y vivir bajo las normas de obediencia continuada para participar plenamente de los privilegios de su movimiento. Vean, hermanos, la Biblia sí llama a obedecer a los pastores en lo que es bíblico y santo, pero nunca, les repito, nunca enseña una lealtad que compita con la supremacía de Cristo y con la autoridad final de la Escritura. La Biblia nos aclara esto. Primera los Corintios 1:12-13. Pablo reprendió a quienes se estaban agrupando alrededor de hombres y preguntó, ¿acaso está dividido Cristo? Y en Juan 10:27 dijo, mis ovejas oyen mi voz. Hermanos, la iglesia verdadera sigue la voz del buen pastor por medio de su palabra. Y Gálatas 1:8 nos recuerda que si algún ángel anunciara otro evangelio, este debe ser rechazado. Eso significa, hermanos, que la lealtad cristiana nunca es ciega. Es una lealtad sometida a la verdad de Dios. Cuando una institución exige fidelidad tan fuerte que termina dominando la conciencia y el miedo, le voy a decir algo, la dignidad espiritual por adhesión al sistema, hermanos, eso ya no está ayudando a que el cristiano sea más grande, está haciendo a que la institución sea más grande. Entonces, hermanos, para cerrar, yo quiero que entendamos esto con mucha claridad. Podemos recordarlo de la siguiente forma. La Biblia sí enseña liderazgo, pero Cristo es la cabeza. Sí enseña verdad, pero la verdad está en Cristo y en su evangelio, no lo olvide. No en una restauración posterior. Sí enseña a usar la mente, pero para examinar la palabra, no para encerrarse en un sistema. Sí enseña santidad, pero no que el hombre pueda llegar a Dios por sus propios pasos. Sí enseña obediencia, pero no una dependencia espiritual de convenios administrados por una institución que sin ellos no hubiera plenitud, según como ellos lo dicen. Y sí enseña fidelidad, pero una fidelidad primero al Señor y a su Escritura. Por eso, hermanos, cuando medimos estas cosas con la Biblia, vemos que el corazón del Evangelio bíblico no descansa en un profeta moderno, ni en una iglesia que dice ser verdadera, ni en nuevos libros sagrados, ni en un camino de pactos institucionales para alcanzar la gloria más alta. Descansa en Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, en su obra perfecta que realizó en la cruz y en la palabra suficiente que Dios ya nos dio para conocerle y seguirle. Que el Señor te bendiga. Muy bien. Hermano Juan Víctor, la verdad que gracias por, no sé qué fue lo que hiciste, pero lo hiciste. Nada te preocupes. Muy bien. Tenemos un hacker entre nosotros.
Hermanos, ¿alguna consulta, alguna preguntita con lo que fue este primer video? Sé que el hermano Pedro Peña, al finalizar, son 4 videos, al finalizar él tiene una palabrita para compartirnos porque él estuvo y sabe de primera mano de estos asuntos. Así que si tiene alguna preguntita, si no, le vamos a pedir al hermano Juan Víctor que nos pase el segundo video. ¿Algún comentario o algo? ¿Nada? Bueno, hermano, le damos con el siguiente video entonces. Listo. Hermanos, llegamos al tema dentro de los mormones de la restauración. Vean, necesito comenzar con una nota aclaratoria. Cuando el mormonismo habla de la restauración, está diciendo algo muy específico. Ellos están enseñando que después de la muerte de los apóstoles hubo una apostasía tan grande que la iglesia verdadera de Cristo dejó de estar en la tierra en su forma correcta, que la autoridad del sacerdocio se perdió y que más tarde Dios restauró la plenitud del evangelio, la autoridad y la organización verdadera de la iglesia por medio de José Smith. Dicho de una forma sencilla, hermanos, ellos no solo dicen que habían errores en las iglesias, sino que afirman que la verdadera iglesia tuvo que ser traída de nuevo por un profeta moderno. Esa es una enseñanza central, hermanos, dentro de la fe mormona. Ahora bien, hermanos, como lo hacemos en este seminario, vamos a la Biblia. Lo primero que debemos de hacer es reconocer algo, hermanos. La Biblia sí advierte que van a haber que vendrían tiempos de apostasía, de falsos maestros y de una corrupción doctrinal. Pablo lo dijo en Hechos 20, 29 al 30, que van a venir, que entrarían lobos rapaces y que entre los mismos líderes se levantarían hombres que hablarían cosas perversas. También Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4, 3 al 4, dice que vendría un tiempo cuando no sufrirían la sana doctrina, así que no sería bíblico decir que nunca habría problemas en la iglesia visible. Sí los habría, sí los hubo y sí los hay. Pero una cosa es decir que hay corrupción y problemas y otra muy distinta es decir que la verdadera iglesia desaparecería por completo de la tierra hasta que José Smith la trajera de vuelta. Y ahí es donde la Biblia precisamente comienza a ir en otra dirección, porque Cristo hizo promesas demasiado fuertes sobre su iglesia. Mateo 16, 18 dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 28, 20 dice en promesa, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Efesios 3:21 Pablo dice, a él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Hermanos, cuando juntamos todos estos versículos, la imagen que aparece no es la de una iglesia verdadera que desaparece completamente por siglos, sino más bien de un pueblo que puede ser perseguido, debilitado, atacado y mezclado con mucho error, pero que nunca dejará de existir porque Cristo mismo lo sostiene. Y esto es algo muy importante y debe de ser explicado. Yo quiero que usted imagine junto conmigo lo siguiente. Imaginemos que Jesús dijo, yo voy a construir mi iglesia, voy a estar con ella todos los días y el poder de la muerte no la va a destruir. Si después alguien llega y dice, en realidad la iglesia verdadera se perdió totalmente por muchísimo tiempo y tuvo que empezar otra vez con otro hombre. Entonces ahí es donde uno tiene que preguntarse si eso encaja con la verdad que Jesús prometió. La Biblia sí nos muestra momentos donde el pueblo de Dios parecía muy pequeño. Por ejemplo, en tiempos de Elías, él pensó que estaba solo, pero Dios le dijo en primer libro de los Reyes, 19:18, que había dejado 7,000 que no había doblado rodillas ante Baal.
Pablo usa ese ejemplo en Romanos 11, 2 al 5 para enseñar que siempre hay un remanente por gracia. Y esa es la idea bíblica, no la de una desaparición total del pueblo fiel, sino de un remanente preservado por Dios, aún en medio de mucha oscuridad. O sea, la Biblia sí permite hablar de decadencia, de corrupción y de necesidad de reforma, pero no obliga a creer en una extinción total de la iglesia verdadera. Además, el Nuevo Testamento enseña que el fundamento de la iglesia ya fue puesto. Efesios 2:20 dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Y 1 Corintios 3:11 declara que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Eso significa, hermanos, que la iglesia no viene esperando un nuevo fundamento siglos después. No, no vive así. Cristo ya es el fundamento y el testimonio apostólico que ya fue dado. Judas 3 habla de la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa frase, hermanos, por eso repito este versículo, es muy poderosa, una vez dada, porque muestra que el depósito del evangelio no quedó pendiente en una restauración futura por medio de un nuevo profeta. La fe fue dada, fue entregada, fue confiada a la iglesia. La tarea de la iglesia no es reemplazarla ni reiniciarla, sino guardarla fielmente. Por eso Pablo dice en Gálatas 1:8 que aun si un ángel del cielo anunciara otro evangelio diferente, sea anatema. Y ese versículo, estimado estudiante, pesa muchísimo, porque la doctrina mormona de la restauración no viene sola, viene unida a nuevas revelaciones, nuevas autoridades, nuevos libros sagrados. Pero Pablo, hermanos, no prepara a la iglesia para recibir un evangelio restaurado siglos más tarde, sino para rechazar cualquier evangelio diferente al que ya fue recibido. Hermanos, si podemos pensar en Hebreos 1:1 al 2, donde se nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hermanos, vean, la gran culminación o la gran revelación culminante no es Joseph Smith, es Jesucristo. Y Juan 17:8 muestra que Cristo le dio a sus apóstoles las palabras que el Padre le había dado. Luego, hermanos, estos apóstoles enseñaron a la iglesia y esa enseñanza, hermanos, quedó preservada en las Escrituras. Por eso es que 2 Timoteo 3:16 al 17 declara que toda la Escritura es inspirada por Dios y suficiente para equipar al hombre de Dios para toda buena obra. Si la Escritura puede equipar completamente, entonces no estamos delante de una fe incompleta esperando una reconstrucción total de muchos siglos después. No, hermanos, la necesidad bíblica no es una restauración de revelación perdida, sino es la vuelta humilde a la revelación que ya fue dada. En otras palabras, hermanos, la respuesta de Dios al error no es crear otro evangelio, sino en su lugar es llamar al arrepentimiento y a regresar a su palabra. Qué diferencia, ¿no? Otro punto, hermanos, muy importante en el mormonismo es la idea de que la autoridad del sacerdocio se perdió y que luego fue enviada por medio de mensajeros celestiales a José Smith. Bueno, veamos primero el Nuevo Testamento. Veamos que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote perfecto. Según Hebreos 4:14 y Hebreos 7:24 al 25, dice que todos los creyentes forman real sacerdocio. Y 1 Pedro 2:9, hermanos, no elimina el liderazgo de los pastores y de los ancianos, pero llega a cambiar completamente la idea de un sistema de autoridad sacerdotal que desaparece y luego necesita volver a ser reactivado como que si fuera una nueva cadena. La iglesia del Nuevo Testamento, hermanos, se edifica por la palabra de Cristo, por el Evangelio, por el Espíritu Santo y por los dones que Él da a su pueblo, como lo vemos en Efesios 4:11 al 16. Hermanos, no aparece en todo el texto bíblico
la expectativa de que después de perderse todo, vendría un profeta en tiempo moderno a reinstalar la estructura verdadera. Más bien, la Biblia llama a permanecer en la doctrina de los apóstoles, como lo dice Hechos 2:42. Déjeme explicarle esto en esta parte final de una forma más sencilla. La diferencia es esta, hermanos. La Biblia sí dice que muchas personas se apartan, que muchos maestros se engañan y que muchas instituciones se corrompen, pero no dice que Jesús fracasa en guardar a su iglesia. No dice que el evangelio verdadero se borra por completo. No dice que la única solución sea traer otro profeta u otra restauración. Al contrario, dice que Cristo edifica su iglesia, que siempre hay un remanente, que el fundamento ya fue puesto, que la fe ya fue entregada y que cualquier otro evangelio debe ser rechazado. Por eso, hermanos, bajo un análisis bíblico céntrico, podemos reconocer que sí, hermanos, ha habido mucha corrupción religiosa en la historia, pero no podemos aceptar fácilmente la idea mormona de una apostasía total seguida por una restauración definitiva por medio de Joseph Smith. ¿Por qué? Porque eso choca con las promesas de Cristo, con la suficiencia del evangelio apostólico y con la firmeza del fundamento que ya fue puesto en Cristo Jesús. Y al final, hermanos, eso es lo más importante. La esperanza de la iglesia, estimado estudiante, no está en que un hombre vuelva a empezar lo que se perdió, sino en que Cristo nunca dejó de ser fiel a su pueblo y seguirá siendo fiel hasta el final de los tiempos. Que el Señor te bendiga. Muy bien. Hay un Xiaomi que está pidiendo para ingresar, pero no tiene nombre. No puedo ingresarlo. Si alguien sabe quién es ese Xiaomi. Estoy escribiendo Sin en el nombre, grupo. hermanos. ¿Cómo? Estoy escribiendo en el grupo, Ah, justamente eso. bien. Por la... Sí, no podemos ingresarlo, hermanos, si no tienen sus nombres, para evitar daños mayores. Acorde a este segundo video, si hay algún comentario. ¿No? Ya conocimos un poquito del famoso Smith. Vamos a ver cómo sigue más adelante. ¿Nada? Bien, vamos a dar. Sí, ¿No? sí, Marcelo, perdóname que no te escuché. Que muy claro el video, más los puntos cómo lo va detallando, bastante claro que Exacto. Sí. Bien, le vamos a dar uno más. Bueno, vamos a ir temprano, hermano, a dormir, ¿eh? Quédense tranquilo. Bien, uno más, hermano Juan Víctor, por favor. Llegamos a una parte buena del análisis de los mormones porque llegamos ahora a analizar las escrituras que ellos sostienen. Porque, hermanos, acá tenemos un rompeaguas muy, muy importante. Vean, cuando el mormonismo enseña que, además de la Biblia, hay otras escrituras como el libro del Mormón, y también ellos enseñan que Dios sigue dando revelaciones doctrinales por medio de profetas modernos, ellos en realidad están afirmando algo muy grande. No están diciendo solo que Dios guía, solo que Dios consuela, que ilumina a su pueblo. Porque en realidad, hermanos, todos nosotros los cristianos bíblicos también creemos eso. Ellos están diciendo algo mucho más fuerte y delicado. Están diciendo que la revelación escrita de Dios no quedó cerrada con el testimonio apostólico, sino que siguió creciendo con nuevos libros, con nuevas declaraciones autorizadas. En otras palabras, ellos enseñan que para conocer la verdad no basta con la Biblia, sino que también hay que recibir estos otros escritos y la voz actual de profetas modernos. Si queremos pensar de una forma bíblica,
con respeto, sin burlas y con la Biblia completamente abierta delante de nosotros, hermanos, vean, la pregunta correcta no es si algo suena interesante o espiritual, sino más bien si Dios realmente preparó a su iglesia para vivir de esa manera. Y cuando dejamos que toda la escritura nos hable, la respuesta que aparece es que si Dios habla, si Dios guía, si Dios pastorea a su pueblo hoy en día, pero lo hace sobre la base de la revelación ya dada de manera suficiente en Cristo y en las Escrituras. No por medio de libros nuevos que se coloquen al lado de la Biblia, con la misma autoridad que la Biblia obtiene, sino que más bien no hay más escritos. ¿Cómo puedo yo decir esto? Bueno, lo primero que puedo decir para sostener esa tesis es que debemos de ver que la Biblia presenta a Jesucristo como la revelación suprema y culminante de Dios. Hebreos 1, 1 al 2 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Eso es muy importante, hermanos, porque el texto, el versículo no habla como si la gran respuesta de Dios para el futuro fuera un nuevo profeta con nuevos libros, sino que él habla que la palabra definitiva de Dios ha llegado en la persona de Cristo. Eso, hermanos, significa que ya no predicamos, ya no enseñamos y ya no entendemos mejor la Biblia con el tiempo, cuando pasa el tiempo. No, hermanos. Si hacemos todo esto, hermanos, en realidad lo que significa es que la revelación culminante ya vino en Cristo. Se puede decir de la siguiente forma, hermanos. Dios no dejó lo más importante para decirlo muchos siglos después. Lo más grande y lo más claro ya lo dijo Jesús. Y esa verdad, hermanos, se conecta con otra muy, muy fuerte, la cual es que los apóstoles fueron escogidos para dar un testimonio autorizado de Cristo y dejar un mensaje claro a la iglesia. En Juan 14:26, Jesús prometió a sus apóstoles que el Espíritu Santo les recordaría lo que habían dicho. En Juan 16:13 al 14 les habló el Espíritu, guiándolos a toda verdad y glorificando a Cristo. Y en Efesios 2:20, Pablo dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. ¿Te fijaste bien en esa imagen, estimado hermano? El fundamento, hermanos, vean, no se pone una y otra vez cada cantidad de siglos. No, hermanos, el fundamento se pone una vez. Luego, hermanos, la casa sigue creciendo sobre ese fundamento. Entonces, cuando el mormonismo dice que Dios añadió nuevas escrituras y una restauración doctrinal posterior, está tratando otro fundamento como si todavía faltara completarse. Pero la Biblia presenta el fundamento como ya puesto en Cristo Jesús y en el testimonio apostólico. La Biblia no vive esperando otro fundamento, vive edificándose sobre el fundamento que ya le fue dado. Además, la Escritura insiste en que lo que Dios ya dio es suficiente para equipar a su pueblo. Recordemos lo que ya leímos, 2 Timoteo 3, 16 al 17, donde dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con la finalidad de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso, hermanos, es una afirmación enorme. No dice que la escritura ayude un poco mientras esperamos otros libros. Dice que deja al hombre de Dios enteramente preparado. Vamos de nuevo a la escritura, Juan 20:31, donde vemos que se nos explica que las cosas fueron escritas para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. La Biblia no se presenta como un comienzo incompleto que necesita ser acompañado por nuevas escrituras siglos después, sino como la palabra inspirada que guía, corrige, equipa plenamente al pueblo de Dios.
Dicho de forma sencilla, hermanos, Dios no dejó a su iglesia con una linterna ahí a medias luces. No, le dio una luz suficiente para conocer el Evangelio, caminar en la verdad y vivir para su gloria. Y en este punto, hermanos, es importante hacer una diferencia que a veces llega a causar confusión. Una cosa es decir que Dios sigue obrando y guiando a su pueblo. Hermanos, sabemos que eso es verdad. El Espíritu Santo ilumina nuestra mente para entender la palabra. Eso lo vemos en 2 Corintios 2, 12 al 13, donde dice que Dios nos da pastores, maestros, y según Efesios 4, 11 al 12, que confirma esta información, donde vemos que Dios consuela, corrige, dirige y fortalece a su iglesia. Pero eso es una cosa. Otra muy distinta es decir que Dios sigue entregando revelación doctrinal nueva con autoridad de escritura por medio de profetas modernos. Hermanos, la primera idea es bíblica, la segunda en ningún lugar del Nuevo Testamento aparece. ¿Ven? Entonces no se puede explicar como una norma para la iglesia. Judas 3 dice que debemos de contender ardientemente, y esto lo leo, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Como lo vimos en un video anterior, hermanos, una vez dada, esa expresión, hermanos, pesa muchísimo, porque muestra que el depósito del Evangelio fue entregado de manera definitiva. No habla de una fe que estaría creciendo con nuevos libros inspirados, sino una fe que ya fue confiada a los santos, que ahora debe ser defendida, guardada y predicada. Ahora bien, hermanos, sigamos avanzando. Veamos con mucho cuidado una advertencia que se nos aparece en Gálatas 1, 8 al 9, donde Pablo nos dice: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hermanos, este versículo es especialmente solemne porque no solo menciona a hombres, sino incluso a un ángel del cielo. Pablo sabe que una experiencia sobrenatural, hermanos, puede impresionar mucho al corazón humano, pero precisamente por eso dice que no debemos de medir la verdad por lo extraordinario de una experiencia, sino por la fidelidad al evangelio ya recibido. Si un mensaje viene con brillo, con misterio, con historias poderosas o incluso con apariencias celestiales, pero trae un evangelio diferente, Pablo dice, debe ser rechazado. Esa regla, hermanos, en realidad es muy sencilla y muy segura. Sí, porque no todo lo que suena espiritual, hermanos, viene de Dios. Todo, hermanos, todo tiene que ser examinado a la luz del Evangelio apostólico. Y esa regla, hermanos, hace muy difícil aceptar nuevos libros revelados que llegan después con un sistema doctrinal distinto del que dejaron Cristo y sus apóstoles. También la Biblia nos da advertencias. ¿Contra qué? Contra añadir a la palabra de Dios. Deuteronomios 4:2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Proverbios 30:5-6 enseña que toda la palabra de Dios es limpia, y luego añade: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Es verdad, hermanos, que Apocalipsis 18-19 se refiere claramente a su mismo libro de Apocalipsis, pero aún así expresa un principio muy serio sobre manipular la revelación divina. El punto no es usar, hermanos, esos textos de manera descuidada o inadecuada, como si cada palabra humana fuera inspirada, sino más bien entender el corazón del asunto, el cual es que Dios toma muy en serio su palabra, y el hombre no tiene libertad para completar con autoridad divina lo que Dios ya entregó. Hermanos, vean, el problema no es aprender más, el problema es añadir una nueva revelación normativa al nivel de la palabra ya inspirada. A veces, hermanos, alguien podría decir, pero en la Biblia hubo profetas después de Moisés y Dios siguió hablando. Sí, hermano, muy buena observación, eso es verdad. Dios habló progresivamente a lo largo de la historia bíblica, pero hay una diferencia muy grande entre el tiempo en que la revelación estaba siendo dada y el tiempo posterior a la venida de Cristo y al testimonio apostólico. Déjeme explicárselo un poco mejor.
Antes de la consumación en Cristo, la revelación iba avanzando precisamente hacia Él, hacia Cristo. Después de Cristo, el Nuevo Testamento habla de plenitud, cumplimiento y testimonio apostólico. Hebreos 2, 3 al 4 dice que esta salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Eso nos muestra una línea. Cristo habló, los apóstoles confirmaron y la iglesia recibió. La Biblia no prepara al creyente para depender de nuevos libros revelados siglos más tarde, sino para permanecer en la palabra ya dada. Por eso Pablo puede decir en 2 Tesalonicenses 2:15 que retengan la doctrina que habían aprendido, y en 2 Timoteo 1:13 que retenga la forma de las palabras sanas. El llamado, hermanos, no es a esperar otra escritura, sino a conservar fielmente la verdad ya entregada. También hay otro valioso ejemplo para mirar, y es el caso de los bereanos en Hechos 17:11. Ellos, hermanos, fueron llamados nobles porque recibieron la palabra con solicitud. Pero también dice que escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo quiero que usted observe lo hermoso y lo seguro que es ese camino. Vean, no despreciaron la predicación, pero tampoco la tragaron sin examinarla. La probaron con la escritura. Y ese, hermanos, vean, sigue siendo el camino del cristiano bíblico. Alguien que dice, tengo otro libro inspirado. O alguien que llega y nos dice, Dios dio nueva revelación para completar lo anterior. La respuesta, hermanos, de ninguna forma puede ser una emoción ciega, ni de rechazo orgulloso, sino más bien un examen reverente por medio de la palabra. Isaías 8:20 lo dice de la siguiente manera muy cortante. A la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Déjeme poner esto en otras palabras. La prueba no es la novedad del mensaje, sino la conformidad con la revelación de Dios. Quiero ejemplificarlo de una manera más sencilla. Yo quiero que usted imagine un maestro perfecto que terminó una clase y dejó un libro completo para que sus alumnos aprendan la verdad. Después de mucho tiempo aparece otra persona y dice, ese libro era bueno, pero no basta, ahora traigo otro libro para complementarlo. La pregunta correcta sería, ¿el maestro dijo que falta algo o dijo que ya se nos dejó lo necesario? La Biblia responde eso, mostrando que Dios nos habló plenamente en su Hijo, que la fe es una vez dada a los santos, que la Escritura equipa completamente y aunque aparezca un ángel con un mensaje diferente, ese mensaje debe de ser rechazado. Entonces el problema del mormonismo no es solamente que tenga un libro más, como algunos dicen. El problema es que al poner otro libro con autoridad divina al lado de la Biblia, está diciendo en la práctica que la revelación divina por parte de Dios no era suficiente. Y esto, hermanos, no solo afecta cuántos libros tenemos en la mano, afecta directamente al Evangelio mismo. Porque, hermanos, cuando se abre la puerta a nuevas escrituras y la revelación continua, ese concepto como tal, vean, ese concepto tarde o temprano, se abren otras doctrinas sobre Dios, sobre Cristo, sobre la salvación y sobre el hombre que no son nada correctas. Por eso Pablo fue tan severo en Gálatas 1. No dijo, si tienen una versión diferente, analícenla con calma. Dijo, si alguien predica otro evangelio, sea anatema. El evangelio verdadero no necesita ser corregido por un sistema posterior, necesita ser creído, amado, obedecido y también predicado. Entonces, hermanos, si queremos ser nuevamente con una posición bibliocéntrica, pero de verdad, debemos de decirlo con amor y con claridad. Dios sí sigue guiando a su pueblo, sí sigue dando luz para entender la Biblia, sí sigue levantando maestros fieles y sí sigue obrando por su espíritu. Pero eso no es lo mismo que seguir dando nuevas escrituras con autoridad divina o una revelación doctrinal para complementar lo que ya fue entregado en Cristo y por medio de sus apóstoles.
La Biblia nos llama a permanecer en la verdad ya dada, a contender por la fe ya entregada, a examinar todo por las Escrituras y a rechazar cualquier otro evangelio, aunque tenga una apariencia celestial. Y al final, hermanos, esa no es una postura cerrada por orgullo, ¿no? Es más bien una postura humilde, porque reconoce que Dios ya habló con suficiente claridad en su Hijo y en su palabra, y que nuestra tarea, hermanos, vean, no es buscar otra base, sino más bien arrodillarnos humildemente delante de la palabra que Él ya nos dio. Que el Señor te bendiga. Amén. ¿Cuántas verdades, hermanos? Como decía el hermano Marcelo, está bien clarito. Si alguien tiene alguna consulta, alguna acotación, quiere agregar alguna otra cosita, ¿no? Bueno, vamos a darle continuidad. Hoy no nos vamos a tomar el receso de los 5 o 10 minutos, así que le vamos a dar derecho. ¿Sí? Hermano Juan Víctor, por favor. ¿Después de este video o ahorita, el receso? No vamos a tomar receso. Ah, no de Eh, receso, ok. no, seguí con el otro video, por favor. Hermanos, si usted puso atención en la parte de las características sectarias del movimiento de los mormones, usted se dio cuenta que yo mencioné este tema del sacerdocio. Porque, nuevamente, vamos a ser transparentes y vamos a exponer lo que ellos están enseñando sobre esto. Uno podría pensar que esto es algo no tan importante. Hay ciertos pastores que quieren como negociar con ciertas posturas y dicen, bueno, es que eso no es tan a la doctrina. Pero cuando hablamos de sacerdocio, hermanos, yo quiero decirle que el mormón no solamente está pensando en servir a Dios con humildad, como por ejemplo el sacerdocio como cuando un cristiano ora, evangeliza, cuando ayuda a otro creyente. En este caso, los mormones están hablando de una autoridad divina especial para actuar oficialmente en el nombre de Dios. Sí, de manera oficial. Ellos abiertamente enseñan que hay dos grandes órdenes de sacerdocio, uno que proviene de Aarón y el que proviene de Melquisedec, y que ambos fueron restaurados en dos personas modernas. Sí, hermanos, en Joseph Smith y en Oliver Cowdery. El de Aarón, el arónico, por medio de Juan el Bautista, y el de Melquisedec por medio de Pedro, Jacobo y Juan. También enseñan que en su iglesia el sacerdocio se confiere a varones dignos y que ese sacerdocio da la autoridad para bautizar, administrar ordenanzas y dirigir la iglesia. Para ser justos, hermanos, eso es lo que ellos afirman de sí mismos. No estamos hablando, hermanos, de un rumor, sino de una enseñanza propia y oficial de ellos. Ahora bien, hermanos, si vamos a la luz de las Escrituras, primero debemos de reconocer algo importante. Sí,
la Biblia sí habla de un sacerdocio. En el Antiguo, Testamento, Dios sí estableció un sacerdocio real para Aarón y sus hijos dentro del pueblo de Israel, ligado al tabernáculo y a los sacrificios al pacto mosaico. Éxodo 28 muestra que Aarón y sus hijos fueron apartados para ejercer ese ministerio sacerdotal. Así que la pregunta no es si la Biblia reconoce la idea de sacerdocio, porque sí la reconoce. La pregunta verdadera y correcta es, ¿enseña la Biblia que después de Cristo ese modelo debía perderse o luego ser restaurado por medio de nuevos profetas modernos? Y ahí es donde realmente el relato bíblico comienza a responder con mucha más fuerza que no. Porque cuando llegamos al Nuevo Testamento, el centro ya no es un sistema sacerdotal repartido entre hombres para volver a levantar un modelo antiguo, sino que Jesús mismo, como el cumplimiento perfecto y definitivo de todo, es lo que el sacerdocio señalaba. ¿Dónde encontramos esto? Bueno, hermanos, en Hebreos esto es clarísimo. Ahí se nos enseña que el sacerdocio levítico era temporal, débil e incapaz de llevar a la perfección y que con Cristo hubo un cambio mucho más grande que una simple continuación del mismo sistema. Hebreos 7 señala que si la perfección hubiera sido el sacerdocio levítico, entonces no hubiera existido necesidad de otro sacerdote según la orden de Melquisedec. Luego explica que Cristo no tiene un sacerdocio pasajero, sino uno permanente porque permanece para siempre. Y eso se ve de la siguiente forma, porque puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Eso dice el relato bíblico. Déjeme ponérselo en otras palabras. La Biblia no empuja al creyente a mirar a una cadena nueva de hombres embestidos con sacerdocio restaurado. Más bien empuja al creyente a mirar al Hijo de Dios, cuyo sacerdocio no depende de una genealogía humana ni de restauraciones posteriores, sino de su vida indestructible y de su obra perfecta. Hebreos 10 lo remata diciendo que los sacerdotes del antiguo sistema ofrecían muchas veces muchos sacrificios, pero Cristo ofreció un sacrificio una vez y para siempre. Es decir, un solo sacrificio por los pecados. Y se sentó a la diestra de Dios una vez que hizo esto. ¿Eso qué significa? Sí, que en Jesús no hay más sacerdocios incompletos. No hay nada que tengamos que estar esperando para ser renovado por hombres. Hay un sacerdocio a través de Jesucristo, perfecto, suficiente y, hermanos, eterno. Y es que eso cambia todo, porque vamos ahora a la Biblia. En 1 Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermanos, esa frase no es menor, es importante. No dice que hay muchos mediadores autorizados por un sacerdocio restaurado. No dice que la gracia de Dios llegue necesariamente por medio de una nueva cadena sacerdotal. Dice que hay un solo mediador. Y eso es precioso porque para llegar a Dios no necesitas una escalera de hombres con una autoridad especial restaurada siglos después. Necesitas únicamente a Jesucristo. Él es suficiente. Él no comparte su lugar de mediador con otro. Él no necesita otro sacerdocio humano que venga a completar lo que Él ya hizo. Su sacerdocio basta, su intercesión basta, su acceso al Padre basta. Pero hay algo todavía, hermanos, todavía muchísimo, muchísimo más fuerte. El Nuevo Testamento enseña que en Cristo todo el pueblo redimido participa de una identidad sacerdotal. 1 Pedro 2:9 dice a los creyentes, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y en Apocalipsis 1:6 dice que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Eso no significa que ya no haya orden en la iglesia, ni que cualquiera invente su propia doctrina. No, hermanos, sí hay orden, sí hay liderazgo, sí hay disciplina, pero sí significa que el acceso a Dios y la dignidad espiritual del pueblo de Dios no están encerrados dentro de una clase especial de varones que poseen una autoridad sacerdotal superior al resto. En el Nuevo Testamento el pueblo de Dios entero aparece como un pueblo sacerdotal, porque todos los redimidos tienen acceso al Padre por medio del Hijo.
Dicho de una manera más simple, estimado estudiante, la Biblia no pinta a la iglesia de Jesucristo como una comunidad donde unos pocos tienen el sacerdocio real y los demás dependen de ellos para acercarse a Dios, sino más bien como un pueblo comprado por la sangre del Cordero, llamado entero a ofrecer sacrificios espirituales de alabanza, obediencia y santidad. Además, cuando el Nuevo Testamento habla de la estructura visible de la iglesia, no la organiza alrededor de un sacerdocio arónico o sino otro de Melquisedec, conferidos a nuevos hombres, sino que más bien lo hace alrededor de ancianos, obispos, pastores, maestros y diáconos que sirven a la iglesia con la palabra y con cuidado espiritual. Tito 1 y 1 Timoteo 3 hablan de ancianos obispos. Efesios 4 dice que Cristo dio a su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar el cuerpo de Cristo. Y es que el énfasis ahí, hermanos, no es una restauración de órdenes sacerdotales perdidas, sino más bien es el cuidado del cuerpo por medio de dones y oficios de servicio bajo la cabeza de Cristo. O sea, el Nuevo Testamento sí enseña liderazgo, pero no enseña la necesidad de un nuevo sacerdocio restaurado como un sistema oficial indispensable para devolver autoridad a la tierra. Más bien, enseña que Cristo sigue gobernando a su iglesia, edificándola para su palabra y por su espíritu. Nuevamente, a mí me encanta simplificar las cosas. La cosa es así. En el Antiguo Testamento habían sacerdotes humanos que ofrecían sacrificios porque todavía no había venido el Salvador prometido. Pero cuando vino Jesús, Él no se convirtió en un sacerdote más dentro de la fila, sino que se convirtió en el sacerdote perfecto y definitivo. Él, hermanos, ofreció el sacrificio perfecto que Él mismo fue. Y por eso, hermanos, es que no hace falta que aparezcan otros siglos después para restaurar otro sistema de lo que supuestamente se perdió. Más bien la Biblia dice que Jesús vive para siempre, que su sacerdocio no cambia y que Él salva para siempre a todos los creyentes que son llamados al sacerdocio real. Entonces el problema con la esperanza mormona no es que use la palabra sacerdocio, porque esa palabra nuevamente sí es bíblica. El problema es que vuelve a construir una estructura de autoridad religiosa que el Nuevo Testamento ya había llevado a su cumplimiento en Cristo. En lugar de dejar a Jesús en el centro como el gran sumo sacerdote suficiente, termina levantando un sistema donde la autoridad espiritual depende otra vez de hombres investidos con una restauración posterior. La Biblia, hermanos, no deja de hablar con toda fortaleza y fuerza, no nos lleva en otra dirección, más bien nos manda a no buscar un sacerdocio restaurado en José Smith, sino más bien en descansar en Jesucristo, el sacerdote eterno, el único mediador, el Señor suficiente de su iglesia. Amén. El Señor es suficiente, hermanos. Hay tanto más para ver acerca de esta organización, pero vamos a dejar que nuestro hermano Pedro haga algunos comentarios acerca de esta situación, ya que él estuvo involucrado y por la gracia del Señor, ya no está más allí. Así que, hermano Pedro, si tú tienes algo para compartirnos, por favor. Bueno, en primer lugar, agradezco a Dios esta oportunidad. Eh, yo no tenía premeditado ni planificado este momento. eh, y lo que les voy a compartir, eh, que sea para la gloria de Dios. Eso. Voy a tratar de ser lo más práctico y simple posible, porque estudiar el, el mormonismo o la Iglesia de los Santos de los Últimos Días es para varios seminarios en realidad. Creo yo que es una de las iglesias, como bien lo dijo al inicio en el primer video, el expositor, hasta donde mi entender me da, es una de las iglesias más organizadas, estructuralmente,
eh, es prácticamente una corporación tipo Coca-Cola, para poder entenderlo de una manera práctica. Muestra un botón para que se pueda entender esto es que Stephen Covey, no sé si habrán leído a Stephen Covey, que habló sobre la administración del tiempo y los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, es mormón, ¿no? Y estuvo en la gran élite mormona, ¿no? Obviamente hay algunas cosillas más por ahí que, que, que el hermano que dejó en la mesa, bastantes en realidad, pero solamente para que se entienda la estructura mormona, hay un profeta actualmente, ¿ok? Por un profeta vitalicio, ¿sí? Con 12 apóstoles. Y esto sustentado en ciertas partes de la Biblia, ¿no? Y como bien lo dijo el hermano yo estuve en el anterior, en el del Testigo de Jehová, todos con un fin de desvirtuar el evangelio, ¿no? Obviamente, ustedes pueden poner ahorita en internet, ellos están en Salt Lake City, creo que es una foto que están pasando ahorita, que es la iglesia principal, y acá en Perú hay dos templos, ya uno que está en La Molina y otro que está en el Cono Norte, que para cualquier hombre de pie, persona de pie, Los eh, orgullosos. podrían quedar deslumbrados de la arquitectura y de la majestuosidad de estos templos. Y todo esto está pensado. Yo, dentro de mi propio poco conocimiento, análisis, porque no he profundizado del tema más allá de mi experiencia, de lo que puedo leer en la Biblia, eh, todo esto está pensado. Todo esto está bajo una organización que inclusive, no sé si a ustedes les pasará, pero cuando entran a YouTube salen publicidades de los mormones, ¿no? Para invitarte, que los puedas conocer, ¿no? Entonces todo esto está bien organizado, ¿no? E inclusive está tan organizado que ellos antes, o sea, por ejemplo, cuando yo era pequeño, yo tengo 42 años, ¿ya? Y cuando yo tenía 8 años, sí había, y eso sí le corrijo un poquito al expositor, no creo que lo he hecho adrede, me imagino que a veces hay cosas que se te pueden escapar, pero actualmente los mormones tienen bien planificado no ahuyentarte, sino más bien atraerte. Y antes cuando yo tenía 8 años, por ejemplo, y cuando yo por la gracia de Dios desde pequeño ya sabía que algo no estaba funcionando en esta iglesia, que no era de Dios, para ser más exacto. Y cuando yo tenía 8 años, em, nos adoctrinaron de una forma muy estratégica. Y cuando yo, en mis cortos 8 años, criticaba, pues, ¿no? Criticaba lo que predicaban, me mandaban al que le dicen el obispo. Ahí no hay el concepto de pastor, hay obispo. Y me tenían horas ahí hasta que terminara todo el culto, por así llamarle, eso también es otro tema, no lo llaman culto. Hay otro tema de fondo ahí que no voy a entrar en detalle porque es muy complejo, pero en tema de conceptos, pero para que entiendan un poco que estamos hablando del año 90 y pico, eran bien dictatoriales sus designios dentro, ¿no? Ahora tengo entendido por amigos que eso ya ha cambiado y también el front, o sea, para afuera también son más no entra en controversia. Si tú te encuentras ahorita dos elders, porque siempre van de dos, como los habrán visto en las calles, ellos no entran en controversias. Antes sí. Entonces, tan organizada está la iglesia mormona que hasta eso está pensado. Como le llaman en las empresas, yo me dedico a la psicología organizacional, la comunicación interna y externa, ¿no? O sea, hasta eso está pensado, ¿no? Y tú dirás, pero no hay nada de malo ahí, ¿no? Porque todos se saludan, son muy cordiales, lógicamente, pero todo eso está pensado justamente para que tú no te puedas ahuyentar y más bien Termina de comer, puedas. ya. Tengo que Disculpa, acostarme. Hubo una ¿aló? interferencia ahora más. Siga, hermano. Ah, ok. Sígase. Y, y todo eso está muy pensado, ¿ya? Todo esto está muy. Yo solamente voy a terminar esta pequeña intervención que me da el hermano con 3 versículos, ¿ya? Que los mormones sustentan que toman, perdón,
para poder sustentar su doctrina y prácticas que hacen. Una de ellas es la obra vicaria. La obra vicaria consiste en el bautizo por los muertos. ¿En qué consiste el bautismo por los muertos? Consiste en que si tu padre hoy día muere, tú vas al templo, allá en La Molina, y te bautizas por tu padre para que tu padre sea mormón, ¿no? Y esto está concatenado con un sistema que se llama el árbol genealógico, es decir, los mormones tienen un programa en el cual yo entro de vez en cuando porque me sirve para temas de genealogía, que tienen la data de toda la gente que ha muerto en los últimos 400 años, ya, del año 1700. Antes, cuando yo era pequeño, cuando tenía 10 años, eso estaba como un tipo de papiro, ya no, todo está automatizado, porque hay el dinero para poder hacerlo. Una de las cosas que bien claramente dijo la hermana también es que te adoctrinan desde pequeños para que tú des el diezmo y gracias a ese adoctrinamiento desde pequeñito es que la iglesia se mantiene, ¿no? Se mantiene con ese 10% porque si mi memoria no me falla y mis cálculos, por lo menos el 60-70% de los mormones dan el diezmo. Y eso ya estamos hablando de un dinero fuerte, ¿no? Entonces hay el capital para hacerlo, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la obra vicaria, ellos sustentan en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 29. Ahí dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Entonces, este versículo que acabo de leerles, ellos lo extraen para justificar que la obra vicaria es algo de Dios. Entonces, obviamente, cuando tú estudias 1 Corintios, el libro, entiendes que Pablo estaba dirigiéndose a los corintios porque predicaban el bautismo por los muertos, y ahí lo que está haciendo es un argumento ad hominem, ¿no? Para poder explicar que si los que predican eso, ¿por qué ustedes van a predicar que Cristo no resucitó al tercer día? Que era un poquito la controversia que había en los corintios, ¿no? Pero los mormones agarran y extraen esto para sustentar la obra vicaria, y yo recuerdo también cuando tenía 12 años, eh, evitaban que nosotros profundizáramos de pequeños, ¿no? Es el capítulo. Ya de adulto, pues ya cuando ya me convertía me convertí a Cristo en el 2009, ya profundizó un poco más esta parte que a mí me tenía un poquito como que en controversia, ¿no? Otra parte que le quiero compartir es Primera de Santiago, versículo 5, que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Este versículo a nosotros nos comparten de pequeñitos. ¿Por qué pasa? Cuando tú comienzas a cuestionar el libro de Mormón y otros libros más que tienen, porque hay otros libros más, lo que te dicen es, anda primero a Santiago 1, versículo 5, porque ahí está el principio de todo. Como para explicarte que cuando tú comienzas a dudar del libro de Mormón, pues pídele a Dios sabiduría, que Él te la va a dar. Entonces, solamente quería compartir estos versículos. Obviamente hay muchos más que pueden explicar un poco más el tema. Hay otras muchas cosas más que pasé. Yo tengo amigos, aún tengo, de la iglesia mormona. Converso con ellos, algunos se han alejado, pero lo que yo sí he entendido en estos últimos años, que lo que no debo permitir es tener rencor en mi corazón. Porque en un tiempo, y esto ya va un poco más a mi fe cristiana, en un tiempo eh, yo me encontraba con élderes en la calle y discutía con ellos, ¿no? Y ahí me di cuenta que algo no estaba bien en mi corazón, ¿no? Y eso lo he ido poco a poco sanando, porque para bien o para mal, la doctrina mormona te deja como esquirlas en tu corazón, que los que salen, o los que estuvieron, porque nunca me considero mormón desde pequeño, siempre sabía que había algo ahí detrás de bambalinas, entonces queda como que algo ahí, pues, ¿no? Y para mí ahorita, ya para poder cerrar, es fuerte este tema de mi corazón porque mi padre es mormón, mi mamá es mormona, mis sobrinos son mormones, mi hermana es mormona, y gracias a Dios yo he podido conciliar con ellos. Y en el caso de mi padre es más complejo, porque mi padre está ahorita con un cáncer terminal de la próstata. Entonces, lo que me da en la cabeza es,
en qué momento le hablo a mi papá para decirle cuál es la verdad. Y el tema más complejo es que mi padre, él cree en el mormonismo y le pido a Dios pues que me dé sabiduría porque no sé cuánto tiempo más tendrá de vida él, ¿no? Eh, Hay muchas cosas más que puedo compartir, pero lo que he aprendido de todo esto es que lo que menos debe permitir es que se anie un rencor hacia los mormones, verlos con amor, verlos con comprensión y no verlos como una mera secta, ¿ya? Creo que ahí es donde el corazón de Jesucristo debe de practicarse en nuestro día a día, ¿no? Porque si vamos a ver a las sectas como que las condenamos y son malos, pues eso de alguna u otra forma creo yo que nos va a generar algo en nuestro corazón que no nos vamos a dar cuenta en una primera instancia, pero después nos damos cuenta en nuestro actuar, ¿no? Eso, y espero Muchas que les gracias. haya sido de edificación mi pequeño testimonio. Gracias, hermano Pedro. Sí, hay algunas cositas, hermano, que también me gustaría agregar en cuanto a lo que decía nuestro hermano. Es cierto que hay una organización que está muy, muy, muy bien estructurada. No dejan nada librado al azar. Hace un par de años tuve la oportunidad de estar en Utah por esa imagen que les estoy compartiendo. Esa es la entrada principal a las oficinas. Las oficinas, hermanos, son como 4 o 5 cuadras completas. eh, es inmenso, no, como le digo, no dejan nada librado al azar. Y están prácticamente frente al Capitolio de Utah. Es una cosa totalmente, inmensamente grande. Esta es otra de las estructuras y están en completa edificación. Todo lo que ustedes ven ahí son futuros bancos. Futuras empresas que son de orden multinacional, que tarde o temprano llegarán acá al Uruguay y a toda Latinoamérica. Evidentemente, esta es parte de la parte vieja de lo que fue el primer salón majestuoso, por así decirle, de los mormones, perdón. Y esta aquí es una parte antigua, esta es la parte más vieja. Este fue el primer hall como de entrada, pero aquí estas como tres casitas ahí en esta de acá donde está, no sé si lo pueden ver, ustedes lo estoy marcando con el cursor, ahí vivía el que le sucedió a Smith. Y todo esto acá hay más casitas, estas eran las mujeres, la casa de las mujeres que ellos tenían. Eh, Todo tiene también, si bien está todo bien aceitadito, también tiene su parte oscura. Ellos, tanto Smith como los que le siguieron, fueron acusados en varios estados en Estados Unidos por fraudes a distintos bancos, iban y quemaban incluso imprentas, pero evidentemente ellos trataron de engañar y lo lograron, porque lo han logrado, a la gente. Smith era un buscador de tesoros y tenía una piedra, que era una piedra vidente, que le hizo encontrar supuestamente esas tablas de oro que estaban escondidas, y bueno, fue nombrado como impostor también en varios estados. No se habla mucho, pero se practica y mucho la poligamia, que está bastante secreta, pero se practica aún, y la poliandria, que es cuando una mujer está casada con otro hombre, pero igual se casa con uno de jerarquía más alta. Se dice que Smith tuvo entre 30 y 40 mujeres. Ese no sería el problema. El problema es que tendría entre 40 suegras. Ahí está el problema. Entonces, fue lamentable y sigue siendo. Ellos tienen un poder muy grande, no tienen una moneda, pero está cerca de tener prácticamente una moneda, tienen sus propios bancos, sus propias imprentas, todo. Personalmente, ellos se manejan entre sí, es una cosa muy, muy, muy grande.
Y obviamente que tiene muchos oscuros en todo eso. Este, fueron muy autoritarios en sus comienzos, como esto a modo de dato histórico, ¿no? Fueron bastante violentos con el fin de eh, implantar, y por eso digo que lo hicieron, lo lograron, porque hasta los días de hoy, yo conocí, fui a predicar a una iglesia ahí, muy pequeña, que está rodeada como de 4 o 5 iglesias mormonas, de las que nosotros vemos aquí. Yo hablo por los de Uruguay, no conozco los de Argentina, pero aquí los de Uruguay se parecen mucho a las iglesias mormonas, los edificios. Bueno, y ellos, los hermanos ahí, están dando batalla, procurando que el hombre eh, alcance al Señor. Algunos de ellos han sido tocados y el Señor los ha traído a buenos pastos, pero están dando la lucha ahí porque son muy fuertes, hermano, la verdad. Y sí, como bien decía hermano Pedro, eh, tenemos que orar por ellos y por otras sectas, por otros que también ya hemos visto, como los testigos de Jehová, porque muchas veces nos toca muy de cerca, tenemos familiares o amigos que están en esos lugares. Y hermano Pedro contaba acerca de su papá. Acá hay una hermana también en Paysandú que su papá también está pasando por un problema igual de salud, y él también es uno de los líderes aquí en la ciudad. Hemos tratado de hablar con él infinidad de veces y sí, te hablan de Jesús y todo lo demás, pero no, no pasa de eso. Así que tenemos que orar por ellos también para que puedan reconciliarse por medio de Cristo con nuestro Dios. Bien, hermanos, gracias, hermano Pedro, gracias, hermano Juan Víctor, por habilitarnos estos videos allí. Hermanos, ¿alguno de ustedes tiene algún otro comentario que quiera exponerlo? No podemos saludar a nuestro profesor hoy, por lo que ya les comentábamos, pero podemos dejarle un mensajito ahí en el grupo para que él después lo podamos hacer llegar. Marce, nos guías en oración, si no, para concluir, hermano, por favor. Daniel, se me corta Sí, mucho el internet. bueno, hacelo sin cámara, hermano, no hay problema. A Juan Víctor, pues, o Víctor Guzmán, Sí, se ¿te me escuchó? corta, se me corta mucho el internet para terminar orando. ¿Puedes orar? Sí, Ah, bueno, dale, no hay bueno. problema. Ah. Sí. Hermano Juan Víctor, ¿podés orar, por favor? Ah, perdón. Pensé No, no, que él no. iba a empezar y yo iba a continuar. No, No no, él entendí. pues porque se le corta, por eso es. Ah, ok, no hay problema. Padre, te damos gracias hoy en esta noche. Gracias por este mensaje que hoy has podido impartir a través de estos videos que nos ha dejado el hermano, el profesor, Señor. Gracias porque tu mensaje siempre llega de manera precisa, en el momento correcto, para traer luz, para traer claridad, conocimiento, Señor. Y también, Señor, para poder ser de bendición para muchos otros que necesitan conocerte también y necesitan conocer la verdad, para que la verdad os haga libre. Gracias. Bendigo, Señor, esta reunión donde semana a semana venimos aprendiendo más de ti. Venimos, Señor, instruyéndonos, Señor, creciéndonos, como tu palabra lo dice, que lo hizo Jesús aquí en la tierra, en conocimiento, Señor. Y queremos darte gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana y cada mañana nos das la oportunidad, Señor, de ser mejores también. Gracias, gracias te damos, Señor, y te pedimos, Señor, que la próxima semana, Señor, ya podamos tener la presencia del Maestro y pueda seguir impartiéndonos del conocimiento, la experiencia y de la palabra que tú has traído y revelado, Señor, a su vida, Señor. Gracias.
Bendecimos esta noche y bendigo a todos los presentes en esta clase. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Juan Víctor. Una vez más, para el próximo martes, hermanos, esta clase ya está acabada. Tenemos una nueva materia, obviamente un nuevo profesor. Recuérdeme, Norma, la clase, sé que es el hermano Marcelo Olivera, Profetas mayores. Profetas Mayores. Así que están todos invitados, como siempre, hermanos, es un gran gozo poder verlos, que nos acompañen. Nuestro hermano Carlitos Pintos está viajando, tiene algunas cuestiones ministeriales y por eso que hoy no está con nosotros, ¿sí? Así que oren por él también, hermano, por la salud, que el Señor le guarde, andando en ruta en distintos lugares ahí en Argentina. Así que el próximo martes a la misma hora y por el mismo canal. Y a todos aquellos que ya veo, algunos que están con las banderas y las camisetas, que el Señor les guarde. Bendiciones y nos vemos el próximo martes. Saludos a Bendiciones. Susana, Hasta Juan el Víctor, martes. Sergio, Pedro, Bendiciones. Gracias, Juan Juan Víctor, Víctor. a todos. Guzmán. Un placer. Bendiciones para Nos todos, vemos. hermanos. El Señor nos bendiga. Igual para Chao, Marcelo. Chao, Marcelo. Sé feliz, Marcelo. Chao, chao. No tienen los mormones. Felicidad temporal. Que sí dura, ¿eh? Vamos a ver cuánto dura. Bendiciones, Dios les hermano. bendiga, hermano. Bendiciones.